Bienvenidos a la cápsula 2 del módulo 1 de nutrición, en la que estaremos hablando de cómo realizar la evaluación nutricional de niños menores de 5 años, adolescentes y mujeres embarazadas a partir de diferentes indicadores de evaluación nutricional y patrones de crecimiento. Para realizar la evaluación nutricional de niños menores de 5 años, se debe tener en cuenta los indicadores establecidos por la Organización Mundial de la Salud, que son el peso para la edad, el peso para la talla para la edad y la circunferencia cefálica. Los indicadores que refieren principalmente a alteraciones del peso corporal son el peso para la edad, que detecta desnutrición global, y el peso para la talla, que detecta desnutrición aguda y también sobrepeso y obesidad. El indicador que refiere una alteración en la talla o el crecimiento lineal de los niños es la talla para la edad. Este indicador revela la presencia de desnutrición crónica. Por otro lado, la circunferencia cefálica es el indicador del crecimiento cerebral de niños y detecta la presencia de micro o macrocefalia. Antes de iniciar con la evaluación nutricional, es importante calcular la edad exacta del niño, y para ello es necesario conocer la fecha de nacimiento y la fecha de evaluación. Por otro lado, hay casos en los que se debe corregir la edad del niño, y esto se realiza cuando se dan dos condiciones. En primer lugar, que el niño haya nacido pretérmino, es decir, antes de las 37 semanas de gestación, y que además haya nacido con un peso menor a 2.500 gramos. Para calcular la edad corregida se deben seguir los siguientes pasos. En primer lugar, se debe calcular con cuántas semanas de prematuridad nació el niño y se resta de 40 semanas, que es la edad esperada de término. Luego, las semanas de prematuridad se debe pasar a meses. Y finalmente, se restan los meses calculados de prematuridad de la edad cronológica. Así, por ejemplo, para calcular la edad corregida de un niño que haya nacido a una edad gestacional de 32 semanas, se resta 32 de 40, dando como resultado 8 semanas. Es decir, el niño nació 8 semanas antes de la fecha término. Estimando que un mes contiene 4 semanas, entonces se divide 8 semanas de prematuridad en 4 y esto da como resultado 2 meses, lo cual quiere decir que el niño tiene una edad corregida de 2 meses menos de la edad cronológica. Suponiendo que la edad cronológica de un niño es, por ejemplo, 5 meses, se le debe evaluar con 2 meses menos, es decir, con 3 meses. ¿Hasta cuándo se corrige la edad? Va a depender del peso de nacimiento. Cuando el bebé nace con un peso menor a 2.500 gramos, pero mayor a 1.500, la edad se corrige hasta el año de vida cronológica. Cuando nace con muy bajo peso de nacimiento, es decir, con menos de 1.500 gramos, pero más de 1.000 gramos, se corrige hasta los 2 años. Y se corrige hasta los 3 años de edad cuando haya nacido con menos de 1.000 gramos. Para cada indicador existen patrones de crecimiento establecidos por la Organización Mundial de la Salud con sus respectivos puntos de corte. Para evaluar la presencia de desnutrición global, se utiliza el gráfico de crecimiento con el indicador de peso para la edad. Estos gráficos se utilizan desde el nacimiento hasta los 2 años de edad y hay uno para cada sexo. Los puntos de referencia están establecidos como desviación estándar. Valores del peso para la edad por encima de -1 desviación estándar representa un estado nutricional adecuado. Valores que caigan en el área de -2 y -1 desviación estándar refiere un riesgo de desnutrición global. Y valores entre -3 y -2 refiere desnutrición moderada, y valores que caigan en el área por debajo de -3 desviación estándar representan una desnutrición grave. Para evaluar la presencia de desnutrición aguda, sobrepeso u obesidad, se utiliza el patrón de crecimiento con el indicador de peso para la talla y se aplica en niños de 2 a 5 años. Los puntos de corte para determinar riesgo de desnutrición y desnutrición son iguales a los del indicador de peso para la edad. El estado nutricional es adecuado cuando el peso para la talla se encuentra entre -1 y +1 desviación estándar. Cuando el valor cae entre +1 y +2 desviación estándar, el diagnóstico es de sobrepeso, y es obesidad cuando el peso para la talla se encuentra en algún punto del gráfico por encima de +2 desviación estándar. Para evaluar la presencia de desnutrición crónica en los niños menores de 2 años, se utiliza el patrón de crecimiento con el indicador de longitud para la edad.
y en los niños de 2 a 5 años el patrón de crecimiento con el indicador de talla para la edad. Cada gráfico tiene una versión según el sexo y los puntos de referencia están establecidos como desviación estándar. Cuando el valor de la talla para la edad se sitúa en cualquier punto de la curva por encima de -1 desviación estándar, el diagnóstico es adecuado, es decir, no hay alteración de la talla o desnutrición crónica. Cuando la talla se sitúa en la curva entre -1 desviación estándar y -2 desviación estándar, el diagnóstico es de riesgo de talla baja. Y desnutrición crónica es cuando el valor de la talla se sitúa en cualquier punto del gráfico por debajo de -2 desviación estándar. Para evaluar el desarrollo cerebral se utilizan los patrones o gráficos en los que se mide la circunferencia cefálica de acuerdo a la edad del niño, desde el nacimiento hasta los 3 años de edad. Siempre que el valor de la circunferencia cefálica se sitúe en la curva entre -1 y +1 desviación estándar, el diagnóstico es adecuado. Cuando el valor se sitúa entre +1 y +2 desviación estándar, existe un riesgo de macrocefalia y por encima de +2 desviación estándar se considera macrocefalia. Por otro lado, un valor en la curva entre -1 y -2 desviación estándar refiere riesgo de microcefalia y valores por debajo de -2 desviación estándar, microcefalia. Es importante recordar que para realizar un adecuado seguimiento del estado nutricional en cada control de salud es necesario marcar el punto en el que se encuentra el niño o la niña en las curvas de crecimiento que se encuentran en la libreta de salud. Cuando los puntos de cada control de salud toman una dirección ascendente, significa que el niño o la niña se encuentra ganando peso adecuadamente y por lo tanto creciendo bien. Puede haber casos en que los niños presentan un estado de desnutrición o riesgo de desnutrición, pero si al mirar los puntos en cada control se observa que sigue una curva ascendente, entonces significa que su evolución es favorable. Por otro lado, hay niños que tienden a encontrarse en la curva de riesgo de desnutrición, pero si en cada control se observa que sigue una línea ascendente, significa que hay una evolución favorable. Por el contrario, si al mirar los puntos en el gráfico se observa que la línea va tomando una dirección horizontal, quiere decir que el estado nutricional se encuentra estancado y es necesario evaluar si el niño ha tenido alguna enfermedad o su alimentación ha sido afectada de tal manera que haya alterado su peso o su talla. Cuando se visualiza que los puntos de cada evaluación nutricional de los controles de salud van formando una línea descendente, quiere decir que el estado nutricional del niño o la niña está empeorando y es urgente una intervención para revertir esta situación. Otra consideración importante a tener en cuenta es cuando el valor de cualquier indicador que se esté evaluando cae en el límite entre dos posibles diagnósticos. En estos casos se considera el diagnóstico más favorable. Por ejemplo, si para el indicador peso para la talla el valor obtenido cae sobre la línea de -3 desviación estándar, se considera el diagnóstico más favorable, que es desnutrición moderada. Si el punto cayera sobre la línea de -2 desviación estándar, el diagnóstico es de riesgo de desnutrición. En el caso que el punto se sitúe sobre la línea de -1 desviación estándar o sobre la línea de +1 desviación estándar, entonces el diagnóstico que se debe considerar es adecuado. Y cuando el punto cae sobre la línea +2 desviación estándar, el diagnóstico a considerarse es de sobrepeso y no la de obesidad. Para realizar la evaluación nutricional de escolares y adolescentes, se debe considerar principalmente los indicadores establecidos por la Organización Mundial de la Salud, que son el índice de masa corporal según la edad y la talla para la edad. El índice de masa corporal para la edad es un indicador que se aplica a partir de los 5 años hasta los 19 años y refiere a la relación del peso de la persona con su talla. Se calcula dividiendo el peso corporal en kilos con la talla en metros al cuadrado. El indicador de talla para la edad expresa el crecimiento lineal de los escolares y adolescentes y se considera que existe una deficiencia de la talla o talla baja cuando la altura del niño es menor a la mínima esperada para la edad. Existe un gráfico de índice de masa corporal para la edad para cada sexo y los puntos de referencia están establecidos como desviación estándar. Siempre que el valor del índice de masa corporal para la edad caiga en la curva entre -1 y +1 desviación estándar, el estado nutricional es adecuado.
Valores entre -1 y -2 desviación estándar refiere riesgo de desnutrición y por debajo de -2 desviación estándar, desnutrición. Por otro lado, valores entre +1 y +2 desviación estándar refleja sobrepeso y por encima de +2 desviación estándar, obesidad. Al igual que los gráficos de índice de masa corporal para la edad, para el indicador de talla para la edad existe un gráfico para cada sexo y los puntos de referencia igualmente están establecidas como desviación estándar. Se detecta talla baja o desnutrición crónica cuando el valor de la talla para la edad se sitúa en cualquier punto del gráfico por debajo de -2 desviación estándar. Cuando la talla se sitúa en la curva entre -1 y -2 desviación estándar, el diagnóstico es de riesgo de talla baja. La talla es adecuada siempre que el valor se sitúe en cualquier punto de la curva por encima de -1 desviación estándar. El embarazo es una etapa en la que es sumamente importante monitorear el estado nutricional de la madre de manera periódica a fin de promover un crecimiento y desarrollo fetal adecuado y disminuir los riesgos y complicaciones durante el embarazo o el parto. Para la evaluación nutricional por antropometría de mujeres embarazadas, aún no existe una tabla o gráfica única reconocida, validada o recomendada por la Organización Mundial de la Salud. En nuestro país, actualmente el indicador que se utiliza es la de relación peso, talla y edad gestacional de Rosso-Mardones que se aplica a partir de las 10 semanas de gestación. Y además se considera las recomendaciones de ganancia de peso durante el embarazo según el estado nutricional pregestacional. La evaluación nutricional consta de dos partes. La primera, en la que se utiliza el normograma para hallar el porcentaje del peso para la talla, y la segunda, que es la curva que permite realizar el diagnóstico nutricional a través del porcentaje de peso para la talla según la edad gestacional. El normograma consta de 3 barras de medición, la de la talla, la del peso y la del porcentaje de peso para la talla. Para obtener el porcentaje del peso para la talla, se debe unir con una línea recta los valores de la talla y el peso embarazada. Por ejemplo, una mujer que mide 1,60 m y pesa 60 kilos tendrá un valor de 107% del peso para la talla. Seguidamente, el valor obtenido se ubica en la curva del diagnóstico de acuerdo a la semana de gestación. Cuando el porcentaje del peso para la talla cae en la zona A, refiere bajo peso. En la zona B es un diagnóstico adecuado, en la zona C, sobrepeso y en la zona D, obesidad. Siguiendo el ejemplo anterior, suponiendo que la mujer embarazada tiene una edad gestacional de 20 semanas con 107% de peso para la talla, su diagnóstico nutricional es adecuado. En caso que una mujer adulta se encuentre embarazada con menos de 10 semanas de gestación, el diagnóstico se realiza a partir del índice de masa corporal que se calcula dividiendo el peso corporal en kilos por la talla en metros al cuadrado. El diagnóstico es adecuado cuando el valor del índice de masa corporal se encuentra entre 18.5 y 24.9 kilogramos por metro cuadrado. Valores por debajo de 18.5 refiere bajo peso. El diagnóstico es de sobrepeso cuando los valores se encuentran entre 25 y 29.9 y obesidad a partir de 30. En el caso que la embarazada sea una adolescente de 19 años o menos y tenga una edad gestacional menor a 10 semanas, el diagnóstico se realiza a partir del indicador de índice de masa corporal para la edad utilizando el gráfico correspondiente al sexo femenino, es decir, se la evalúa con el indicador correspondiente al grupo de escolares y adolescentes. En este caso, el diagnóstico del estado nutricional de la adolescente embarazada será adecuado cuando el valor del índice de masa corporal, según la edad, caiga en la curva entre -1 y +1 desviación estándar. Valores entre -1 y -2 desviación estándar refiere riesgo de desnutrición y por debajo de -2 desviación estándar, desnutrición. Por otro lado, valores entre +1 y +2 desviación estándar refleja sobrepeso y por encima de +2 desviación estándar, obesidad. Es importante que durante el primer control prenatal de la mujer embarazada se estime el estado nutricional pregestacional. De esta manera es posible definir la ganancia de peso adecuada durante el embarazo para cada caso. En los casos de mujeres con estado nutricional pregestacional adecuado, la recomendación de ganancia de peso total durante el embarazo es de 11,5 a 14 kilos.
En el caso de mujeres con bajo peso pregestacional, la ganancia de peso total debería ser entre 12,5 a 18 kilos. Mujeres que se hayan embarazado con sobrepeso deberían ganar entre 7 a 11,5 kilos durante todo su embarazo, y las que se embarazaron teniendo obesidad entre 6 a 8 kilos. Por otro lado, existen recomendaciones de ganancia de peso por semana a partir del segundo y tercer trimestre del embarazo. Para las mujeres con estado nutricional pregestacional adecuado, la recomendación de ganancia de peso semanal es de 400 gramos. Para aquellas que presentan bajo peso, la recomendación es incrementar 500 gramos por semana, y para aquellas con sobrepeso u obesidad hasta 300 gramos por semana. Así concluimos la cápsula 2 del módulo 1 de nutrición.